territorio para las comunidades locales tiene una importancia al nivel material y simbólico. Al material es el aprovisionamiento de todos sus recursos, tanto los alimentos, por ejemplo, tienen la chacra, literalmente les da su alimentación, ellas y ellos dicen es mi mercado. También tienen la medicina, por ejemplo, salen de las plantas medicinales, la recolección de los frutos. Entonces, el territorio les provee las condiciones materiales para su subsistencia, que es súper importante y es fundamental para poder enfrentar estas crisis, por ejemplo. Pero también hay el otro lado, que es como esta base simbólica, espiritual, cultural, que también es fundamental para estos procesos de enfrentar estas crisis. Entonces, por ejemplo, era algo muy como revelador dentro de estos procesos de investigación que existió, que por ejemplo el territorio tenía agencia. Los territorios, la naturaleza, los bosques tenían agencia también y participaban dentro de este proceso de resiliencia socioecológica. Entonces, porque creo que es importante dejar de mirar al territorio como este espacio físico que tiene como fronteras rígidas, delimitado, donde se desarrolla solo la vida. También el territorio para las comunidades locales, para las comunidades afroecuatorianas, para los pueblos indígenas, se vive y se expresa como un tejido de relaciones. Entonces, este tejido de relaciones también implica relaciones con estos seres no humanos, seres del mundo cósmico, mineral, animal, de las plantas, y también estas relaciones que se dan, estas relaciones sociales que se dan dentro del territorio, que al final sirven para cohesión social, para enfrentar estas crisis. A ver, la resiliencia socioecológica fue particular dentro de los territorios, dependiendo de cada comunidad, pero como que en general fue un proceso como de acercarse a los territorios, de regresar a los territorios, a esta importancia que tienen los territorios para los pueblos indígenas, afros y comunidades locales. Porque el territorio, como te dije anteriormente, provee de toda esta materialidad. Entonces, para ellos fue fundamental, por ejemplo, implementar proyectos de agroforestería, agroproductivos, y en general, por ejemplo, volver a sembrar los territorios. Aquí nosotros, esta planta donde que preparamos son las cortezas de chaluacara, ayacara, lustinda, animicara. También ahí mismo ponemos las hojas de ajospanga, también ponemos condición, hierba luisa como para aromas. De las plantas medicinales casi la mayoría no nos creían de las plantas que esta planta no servían para ellos, pero para nosotros sí era. Y en el tiempo de pandemia ya sabían todas las comunidades que la planta medicinal era importante para el COVID, pero ya se juntaron muchos junto con nosotros. Las comunidades locales y en general, como los pueblos indígenas, pueblos ecuatorianos y comunidades rurales, han enfrentado un montón de crisis a lo largo de toda su historia. De hecho, en la actualidad, estos pueblos enfrentaron lo que hemos planteado desde el grupo como una triple pandemia. O sea, primero existió el abandono sistemático por parte del Estado, pero también hubo una profundización del extractivismo en sus territorios. Y a la vez esta pandemia. Entonces, ellas y ellos ya han enfrentado históricamente todas estas crisis y estos problemas socioambientales. Y entonces, una forma de responder a esta pandemia fue reactivar todos estos conocimientos, todas estas prácticas que han utilizado para otros eventos críticos. Por ejemplo, los jóvenes estuvieron muy interesados en estos conocimientos de estas personas mayores que son fundamentales para poder responder a estas crisis. Entonces, por ejemplo, volver a sembrar las chacras. Era muy interesante ver cómo las jóvenes y jóvenes, también hombres, se estaban interesando en volver a sembrar estos territorios. Entonces, a volver a sembrar biodiversidad para poder tener el aprovisionamiento de alimentos, el aprovisionamiento de medicinas. Entonces, creo que fue algo fundamental esta reactivación de conocimientos que se han dado y que han servido para poder enfrentar estas crisis.